Es un gusto. Esta es la tercera vez que estoy grabando esto porque mis vecinos son tan maleducados que consideran que el hecho de que ellos quieran escuchar algo que crean que es música les da derecho a ponerla a todo volumen. Y por desgracia el sonido entra en mi propiedad y ya YouTube me ha baneado 2 veces los videos porque dice que estoy violentando propiedad intelectual al colocar música, de la cual no tengo los permisos, pero no es que yo esté colocando la música, es que mis vecinos la tienen. Lo que trataré de hacer será cancelar el sonido externo de alguna manera con Audacity, lo más probable, pero espero que esta vez lo logre subir. Uh, He hecho algunos cambios y algunas cosas y de verdad es que a veces se me complica porque quiero explicarles lo mejor posible y a veces considero que ya lo dije en el video anterior y no fue que lo haya dicho, sino que lo dije en uno de los intentos en los que estoy grabando este video. Pero bueno, la primera parte del video, y se las dejaré en los comentarios, igual ustedes ya la tienen, constaba en esto: un programa que leyera el nombre del usuario y la edad y luego le mostrara un mensaje personalizado utilizando esos datos. La intención es demostrar la importancia del análisis y que si usted tiene un correcto análisis, una buena metodología de la programación, usted puede perfectamente migrar ese algoritmo, ese código que usted tenga, esa manera de resolver el problema a diferentes lenguajes, siempre y cuando usted esté enmarcado en un paradigma de programación como tal, se conozca las reglas de sintaxis del lenguaje. Entonces, esta era la primera parte, ¿no? Dábamos un mensaje de bienvenida, preguntábamos el nombre, guardábamos el nombre, preguntábamos edad, guardábamos esa edad, luego construíamos un mensaje utilizando nombre y edad. Bien, en Saint nosotros teníamos esto. Ya lo estoy grabando como parte 2 para poder hacer los cambios directamente. Yo siempre les he dicho que ustedes tienen que evitar copiar y pegar, pero copiar y pegar de fuentes externas sin entender lo que estamos copiando y pegando, y en especial si no tenemos los derechos para copiar y pegar. Pero este código es mío, entonces no voy a inventar el agua caliente. A medida que ustedes vayan programando, yo siempre aconsejo las primeras veces hacer los programas desde cero, aunque sea algo repetitivo, porque lo que necesitamos es ir desarrollando la lógica. Una vez que ya tengamos la lógica, nosotros nos vamos a creer que podemos prescindir de estar haciendo pseudocódigo y diagramas de flujo y comenzamos de un solo la codificación. Es un error que toman muchas personas, comenzar a programar sin antes haber hecho el respectivo análisis. Algo que no mencioné en la clase pasada, que no se menciona en el video pasado, es la importancia de la documentación. ¿Sí? Nosotros necesitamos documentar el código. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a trabajar con otras personas o nuestro código va a necesitar ser actualizado o lo vamos a dejar, vamos a estar trabajando en otras cosas y cuando retomemos no nos vamos a acordar ni siquiera qué fue lo que hicimos. En programas cortos como esto, pues vamos, la lectura es muy sencilla, pero cuando ya tenemos más de 200, más de 300 líneas de código y estamos en varias actividades y regresamos, pues ya se nos complica un poco. Las líneas de comentarios son líneas que el lenguaje de programación va a obviar en el proceso de compilación o interpretación y ejecución de nuestro programa. Dependiendo del lenguaje de programación, el cómo nosotros implementamos los comentarios. En Cint y en C++ podemos utilizar la contrapleca para poder indicar una línea de código, o nosotros podemos utilizar estos de aquí, abrir y cerrar asteriscos para poder poner comentarios de varias líneas. ¿Ok? Poder poner comentarios de varias líneas. Aparentemente hace falta poner otro. Y la verdad es que nunca lo he usado. Pero bueno, no sé en realidad, chequen C++, es así. Como les digo, ustedes tienen muchas veces que ver, dependiendo del lenguaje, el manual de referencia, en especial si el lenguaje se actualiza. Entonces, siempre es conveniente firmar los programas.
Entonces, ustedes tienen que colocar una firma donde dicen quién lo hizo, ¿sí? Generalmente se pone la fecha de la última modificación, y un correo de contacto para el autor del programa. Esto es por si nosotros queremos utilizar el programa o queremos contactar al autor, le queremos invitar a un café, necesitamos que nos explique algo o queremos saber quién fue el que lo hizo dentro de una organización. Entonces, uno siempre tiene que documentar el código. Acuérdense que nosotros estamos en el paradigma de programación estructurada. Importación de las librerías, declaración de las variables, entrada, proceso y salida, consecuencia, selección e iteración. Ya esto lo teníamos listo, entonces ahora veamos cómo sería la manera correcta de documentar. Almacena primer nombre brindado por el usuario. Luego esta variable de acá almacenará la edad del usuario o la edad facilitada por el usuario. Mensaje que se va a construir, construir con el nombre y edad. Luego acá inicializamos las variables. Entonces yo puedo colocar también aquí un comentario, inicializar variables. Puedo poner otro comentario acá, sería definir variables. Siempre cuidemos la ortografía. Entonces acá comenzamos con el código. Hay gente que puede decir, comienza el desarrollo, pues no lo quiero decir. Aquí escribir cómo te llamas, leer el nombre, pues hay gente que puede colocar acá, pedir nombre, ¿sí? Luego acá, pedir edad, ¿sí? Y aquí, construir mensaje con nombre y edad, ¿ok? Lo que estamos haciendo acá, escribir, acuérdense, me permite mandar a pantalla o mandar a salida estándar una sentencia. Una sentencia, bueno, en este caso nosotros vamos a mandar una expresión literal, ¿cómo te llamas? ¿Okay? Por eso es que la expresión está delimitada por las comillas, ¿cómo te llamas? Y que no salte de línea. Luego, lo que la persona escriba en la entrada estándar, lo mandamos a guardar en la variable nombre. Creo que no se había mencionado en la vez pasada que nosotros tenemos una función que se llama concatenación. Concatenar permite mezclar dos cadenas. Estos son cadenas. Cadena se le conoce en programación a todo conjunto de caracteres. Es un vector de caracteres, es un arreglo unidimensional de caracteres. Entonces, esto es una cadena. El nombre de tipo carácter, pues también es una cadena, porque el nombre está formado por varias letras. Vemos en C++ más fácil cómo se implementa, que es un arreglo. Entonces, la función concatenar, más adelante veremos funciones. Si usted se acuerda de su curso de metodología, tiene un nombre y tiene parámetros y además regresa un valor. Yo le estoy diciendo concatenar el nombre con la frase no imaginé que tuviera solo. Luego, lo que ya tengo, convierto en texto edad. La concatenación se da entre cadenas. Si yo lo que tengo no son cadenas, puede que el lenguaje me dé un error. Entonces, convertir a texto, y vamos a colocarlo acá, convertir a texto permite que el valor de tipo entero, en este caso edad, se convierta a cadena. ¿Okay? Si yo le quito convertir a texto edad, me va a decir un error porque me va a decir usted solo puede concatenar cadenas. Solo puede concatenar cadenas y esto no es una cadena. Entonces lo salvo y lo ejecuto. Eso ya lo sabíamos. ¿Cómo te llamas? Me llamo Juan. Oh, ¿hace cuánto tiempo te pega el sol? 28. ¿Desde hace cuánto te pega el sol? Es una expresión latina. O sea, es como que dicen cuánto tiempo llevas de vida, cuánto tiempo estás vivo, tienes estando vivo. Ya cuando estemos en algo formal, pues obviamente tenemos que corregir eso y colocar algo a la altura de donde se va a ejecutar el software. Les mencionaba que si yo le quito esto, convertir texto, ¿sí? Convertir esto a texto, inmediatamente me va a dar un error. Vean, tipo de datos incorrecto en el argumento 2. Argumento es cada una de las variables que nosotros le pasamos a una función. Entonces, nosotros ya tenemos esta parte,
magnífico, ok, sí, es esta parte de acá. Y ahora tenemos que hacer esta segunda parte. Ya conociendo el nombre de usuario, nos vamos a aprovechar de él para pedir dos números y con estos dos números mostrar suma, resta, multiplicación y división. De momento, no importa que el programa dé error si intentamos dividir por 0. ¿Por qué? Porque estamos iniciando y todavía no hemos visto las condiciones. O sea, no le podemos decir si ese número es 0, haga una cosa y si ese número es 0, haga otra. Lo único que estamos haciendo esto es una práctica para poder leer datos del usuario y para poder regresar esos datos. Entonces, esto es muy sencillo. Yo tengo que entender qué está pasando. Voy a utilizar el nombre, ¿sí? Voy a utilizar el nombre. Voy a pedirle a esta persona que me dé dos números. Entonces, solicitar al usuario número 1 a operar. Luego tengo que leer ese número. Acuérdense que leer es sinónimo de asignar a una variable el valor procesado. En este caso el proceso se da porque el usuario lo escribe y nosotros lo vamos a guardar. Luego solicitar al usuario número 2 a operar. ¿Sí? Y vamos a leer ese número 2 para que se distinga. Vamos a colocar nada más acá ese número 2. Cuando yo ya leí esos números, pues tengo que realizar las operaciones aritméticas básicas. Luego tengo que mostrar los resultados de las operaciones. Bien, yo lo podría dejar así, pero lo conveniente es hacer esas cosas de la manera más atómica posible. Realizar las operaciones aritméticas básicas, yo lo puedo expresar como realizar la suma con los dos números, ¿sí? Luego yo puedo realizar la resta con los dos números. Luego yo puedo desarrollar la multiplicación con los dos números. Finalmente yo puedo realizar la división de los números. ¿Sí? De los números. Luego yo puedo mostrar los resultados de las operaciones o también puedo decir mostrar la suma, mostrar la resta, mostrar la multiplicación y mostrar la división. Entre más específico vaya el código, pues más fácil va a ser para nosotros programarlo o para otra persona. Recordemos que a veces nosotros lo que vamos a hacer somos analistas en un puesto de trabajo y otra persona es la que va a programar. Entonces, entre más detalladas estén las instrucciones, mejor. Nos regresamos a Ceint, ¿sí? Nos regresamos a Ceint. Voy a cambiar la longitud de la pantalla de área de trabajo para que podamos ver acá. Escribimos mensaje, luego escribir una línea en blanco para simple y sencillamente separar la segunda parte, ¿ok? Y como esto es con fines didácticos, vamos a colocar acá parte 2. Bien, ¿qué necesito yo? En este caso, yo ya tengo gran parte del programa hecho. Lo ideal hubiera sido leerlo como solo uno. Entonces a mí me hubiese dicho leer el nombre, leer la edad, darle un mensaje y pedirle dos números. Al momento de hacer ese análisis, yo me hubiera percatado que yo necesito hacer eso, ¿no? Mensaje de bienvenida, pregunto el nombre, pregunto edad, guardo edad, muestro mensaje, solicito el número 1, leo ese número, solicito el número 2 y realizo las operaciones. Entonces, yo tuve que haberme dado cuenta que todo lo que yo tengo que almacenar tiene que estar en una variable. Entonces, yo puedo definir aquí número 1, número 2, ojo, vamos a dejar esto hasta acá. Vamos a definir esto como si fueran números reales. ¿Ok? Yo puedo definir dos variables o más utilizando una coma, separándolas con coma. Ok, ¿por qué real no entera? La suma
de dos enteros da un número entero. La resta de dos enteros da un número entero. La multiplicación de dos enteros da un número entero. Pero la división no siempre es entera. A veces es real. Entonces, yo no sé cómo el usuario va a escribir esos números. O sea, al usuario se le escribe decir 2.5 y 3, pues yo tengo que estar preparado para esa salida o le tengo que decir ingrese solo números reales. Los números a operar. ¿Okay? Otra cosa de aquí es que yo tengo que realizar la suma, la resta, la multiplicación y la división. Entonces yo puedo perfectamente definir también suma, resta, multiplicación y división como e igual. Digo que van a ser reales. Pude haber hecho esto aquí arriba. Lo pude haber hecho aquí arriba sin ningún problema. De hecho, hubiese sido más fácil para optimizar, pero estéticamente no me agrada. A mí me gusta que los comentarios estén todos al mismo nivel y las asignaciones al mismo nivel. Eso ya cada persona. Resultados de operaciones aritméticas. Pero acuérdense que pudo haber sido solo en la misma línea. O sea, no hay un límite en la cantidad de variables que nosotros podemos definir. Ahora ya las tenemos definidas, pues igual las tenemos que inicializar. Vamos a inicializar todas esas variables, que es número 1, oh my god, número 1, ¿sí? Inicializamos en 0. Número 2 lo inicializamos en 0. Suma inicializada en 0. Resta inicializada en 0. Multiplicación inicializada en 0. División inicializada en 0. No me acuerdo si div es una palabra reservada. Me la hubiese marcado, como que no la puedes usar porque es palabra reservada. Pero creo que div en algún lenguaje, no recuerdo en cuál, sí lo es. Entonces, ya tengo las variables que voy a usar. En la parte 2, solicito al usuario el número 1. Ok. Entonces, aquí puedo agarrar esta línea de código y solo modificarla. Y lo que yo puedo hacer acá, escribir nombre, coma, favor ingresar un número. Acuérdense, le estoy pidiendo a la persona el número. Entonces aquí lo que leo es número 1. ¿Bien? Luego tengo que solicitarle el número 2. El nombre, ahora un segundo número. Ahora un segundo número, leo el número 2. Me vengo yo a mi análisis y veo realizar la suma, realizar la resta. Ok, si hubiera colocado realizar las operaciones aritméticas, pues, y otra persona viene acá y quiere hacer este programa, yo no sé si me hubiese entendido. Siempre pongan en duda las capacidades del usuario o de terceros para seguir instrucciones. No sabemos si nos hemos expresado correctamente o si la persona va a estar de humor para entender lo que nosotros quisimos decir. Entonces, vamos a hacer la suma. ¿Sí? La suma le vamos a asignar número 1 más número 2. ¿Sí? La resta, le vamos a asignar número 1 menos número 2. Ojo, en ningún momento se nos dice si es el primero menos el segundo o el segundo menos el primero. Solo se dice haga la resta. Como en este caso los términos de referencia no están claros, pero solo nos dice que con los números hacerlo, esto es válido. De una u otra forma, esto es válido. Muchas veces cuando ustedes vayan a un trabajo, el usuario no se va a saber expresar qué es lo que quiere. Entonces, sí es un poquito tedioso estar diciéndole, pero lo que usted quiere es esto, lo que usted quiere es esto, lo que usted quiere es esto otro. División va a ser igual a N1 entre N2. Igual acá. Nosotros sabemos que la división entre 0 no existe. Si yo ejecuto este programa y pongo que el número 2 sea 0, no voy a tener ningún inconveniente en hacer la suma, la resta y la multiplicación. Pero cuando llegue a la línea 46 me va a dar un error y me va a decir eso no existe.
Y ojo, acuérdense que la computadora no piensa. La computadora no sabe qué son estas cosas. Entonces, él, al ponerle yo aquí N1 entre N2, no me va a decir, hey, pero el N2 tiene que ser diferente de 0 porque esto es una división. No, la computadora no piensa. Sintácticamente, no hay errores. Lógicamente, no hemos considerado el caso que la división entre 0 no está definida. Al igual, cuando nosotros nos pidieron esto, en ningún momento se nos dijo, bueno, yo sí les puse acá que de momento no intentáramos dividir por 0, pero generalmente a uno no le dicen esas consideraciones. Está en usted, como especialista en tecnología de la información y en programación, velar por esos casos, considerar esos casos y hacer excepciones. Eso se llama en programación manejo de excepciones, que es cuando uno crea algo para manipular los casos excepcionales. Bien, suma, resta, multiplicación y división, ahora las tenemos que mandar a escribir. A mí me gusta que el código esté ordenado. Entonces, la suma de N1, y aquí ponemos espacio más N2 es, los puntos, aquí colocamos suma, punto y coma. Y voy a querer que salte. Es una concatenación sin utilizar el almacenamiento en una variable. Entonces no estoy utilizando la función concatenar. Concatenar me mezcla dos cadenas y devuelve el resultado que lo estoy almacenando en una variable del tipo carácter. En este caso estoy dando una salida y estoy concatenando. La coma está sobrecargada para entender qué es lo que estoy haciendo en este caso. Entonces, escribir la suma de número 1 y número 2. Ahora, la resta de N1 menos N2 es resta el producto de N1, el producto de N1 por N2. Vean, nosotros pensamos, o sea, cuando nosotros nos expresamos, nosotros ponemos la X como signo de multiplicación. En programación es el asterisco. Pero acuérdense que eso es un mensaje que va a leer el usuario. Y finalmente la división de N1, no puedo poner entre, de verdad, no me sé el código ASCII del enter, por eso no lo pongo. Si lo quisiera colocar, pues lo busco y lo coloco ahí. Lo salvo y lo ejecuto. Nos traemos la salida en cuanto acá. Ok, yo lo había corrido antes y aquí está. Ejecutando, ok. ¿Cómo te llamas? Pues un nombre corto. ¿Cuántos años tienes? Pues tengo 18 años. Ay, no pensé que tuviera solo 18, o sea, te ves más viejo. Corto, vean acá. Corto está pegado a la palabra favor, ¿ok? Yo tengo aquí que despegar esto. Tengo aquí que despegar esto para que se vea mejor. Ahora ingrese un número, 5.2. Ahora un segundo número, 3. Y ahí está. 5.2 más 3 es 8.2, 5.2 menos 3, 5.2 por 3 y 5.2 entre 3. Y ahí muestra el resultado. ¿Sí? Lo hace bien. ¿Qué pasa cuando el segundo número es 0? Para mostrarles en ese caso, se llama Z. El número va a tener 58 de edad, 5 y 0. ¿Ven? Da un error. ¿Sí? En la línea 46, división por 0. Yo me voy a la línea 46 y veo dónde está el error. Está bien escrito, a nivel de código está bien escrito. El problema es que lógicamente la división por 0 no está definida. Entonces, la ejecución ha sido división por 0, bien, magnífico. Vamos a salvar esto para ver el diagrama de flujos de datos, pues no es la gran cosa. Una serie de instrucciones secuenciales, se comprueba la secuencia y lo cerramos. Este mismo código ya vimos que lo podemos pasar a cualquier lenguaje de programación. O sea, esto es pseudocódigo. Vamos a ver qué pasaba con DevC++. Aquí sí hablé de cómo documentar, de cómo poner comentarios de una línea y de varias líneas, ¿sí? He hecho el 13 de febrero de 2021. Yeah, forever alone. O sea, mañana es 14 de febrero, llenos aquí programando. Bienvenidos a la típica vida de alguien que hace programación.
Luego set local, acuérdense que set local, esto es para poder usar caracteres latinos en español, en castellano le vamos a poner. Aunque en realidad son caracteres latinos, porque si yo tengo la C cedilla o tengo diferentes tipos de tildes, pues me permite. Luego acá, declaramos el nombre, ¿sí? Declarar caracteres para, o variable, declarar variable para el nombre. Entonces, pnombre guarda el nombre. Miren que C++ ya me dice que esto es un arreglo. Entre corchetes yo pongo la cantidad de elementos de tipo carácter que puedo guardar en esta palabra. Y entre llaves la inicializo. Entonces acá vamos a poner declaración e inicialización de variables. El corchete denota cantidad de elementos en el arreglo, mientras que los separadores de llaves sirven para inicializar. Ojo, a partir de la versión 11. ¿Okay? Luego acá tengo un entero del tipo edad, pues almaceno edad, almacena edad. Y si nosotros nos acordamos, el análisis ya lo teníamos hecho, tengo que definir número 1 y número 2, suma, resta, multiplicación y división e inicializarlas. Y son del tipo real. Ok. Yo no sé cuál va a ser la longitud de esos números. Generalmente la variable float, ¿sí? El tipo de dato float es el más común cuando nosotros tratamos de como flotante. Lo que pasa es que tiene un límite muy pequeño. Entonces, unas personas, en vez de utilizar el int, utilizan el long. Y en vez de utilizar el float, utilizan el doble. ¿Okay? Long, entero, de mayor capacidad, e int. ¿Sí? Doble es un float, bueno, es un coma flotante, de mayor capacidad que float. Entonces, por convención o por costumbre, la gente ha dejado de utilizar estos valores y ha comenzado a utilizar los otros. Yo me voy a quedar con los números viejos porque pues el programa tampoco es como que amerita una gran cantidad de almacenamiento o una gran cantidad de memoria, pero sí quiero que lo sepan. Entonces tengo número 1, lo declaro, lo inicializo. Número 2, lo declaro y lo inicializo, ¿sí? Tengo suma, declarada e inicializada. Tengo resta, declarada e inicializada. Tengo multiplicación, declarado e inicializado. Tengo división, declarado e inicializado. Y un punto y coma al final. Entonces aquí es números a leer y variables para almacenar resultados de operaciones aritméticas. Comenzamos con el desarrollo. Mucho gusto, ¿cómo te llamas? En el video anterior no se vio, pero si yo utilizo sin nombre, va a leer hasta que el usuario ingresa un espacio en blanco. A veces esto tiende a dar error porque se satura el buffer o no hay un control del buffer y ya no puedo seguir leyendo más datos. Dado que yo quise meter más dentro de la variable, ¿ok? Y eso es un error que tenemos con C++. Una manera de leer caracteres, incluyendo los espacios en blanco, es utilizar el método getLine del objeto sin. Sin tiene una función que en programación orientada a objetos, las funciones de los objetos se llaman métodos, pues el objeto sin tiene un método llamado getLine, que es una función con dos parámetros. La variable, que tiene que ser del tipo carácter, tiene que ser un arreglo de caracteres, y luego la cantidad que yo tengo que dejar para el buffer, porque ese solo tiene 40 espacios, pues entonces solo voy a leer hasta 40. Sin.getLine me permite leer espacios en blanco,
Cin, cuando tengo caracteres, solo me permite leer los caracteres sin espacios en blanco. Ok, no imaginé que tuvieras tan solo edad, años. Bien, vamos a la parte 2. La parte 2 era pedirle que ingresara el primer nombre y pedirle el primer número y el segundo número. Entonces aquí hacemos exactamente lo mismo. Out. Vamos a dejar un espacio en blanco porque me gusta dejar espacios en blanco. Aquí hubo uno, aquí estoy dejando otro. Muy importante, acuérdense de los puntos y coma. Si yo le quito el punto y coma a esto de acá, cuando yo lo quiero compilar, me va a dar un error, pero miren que me lo marca en la línea de abajo. Si yo me voy a esta parte de acá, el compilador me dice en la línea 17, columna 2, del archivo tal, hay este mensaje. Se esperaba un punto y coma antes del sin. B, es cierto, no le puse el punto y coma acá. Uno de los errores típicos que suelen dar, a veces no cerramos las comillas, entonces no hemos terminado de cerrar esta expresión y piensa que el punto y coma y que todo lo demás sigue siendo parte. Y a ver, me va a dar el error y me va a decir, hey, ¿qué pasó aquí? Ahora sí me lo dice acá. Está perdida la terminación para los caracteres. Ay, es cierto, se me olvidó colocarlo. Tenemos que aprender a leer los mensajes del compilador. La gente me decía, hey, ¿me podría dar un glosario de los términos en inglés? Pues mejor estudie inglés. De verdad, o sea, mejor estudie inglés porque no solo necesita aprenderse los comandos, sino que necesita también entender lo que el IDE le está diciendo. Bueno, sin más, vamos a seguir. Out. Sí, le decimos el nombre. Persona. Favor, ingrese. Upsis, espacio en blanco. Favor, ingrese un número. Los puntos. Y no le voy a poner inline porque quiero que sea en el mismo lugar. Leo N1. Hago exactamente lo mismo. Vean, out. Ahora otro número. Ahora otro número. Y que lea número 2. Vean, yo lo que estoy haciendo al final es seguir este mismo análisis. Leo el segundo número, ahora hago suma, resta, multiplicación y división y luego voy a mostrar los resultados. Ok, perfecto. Entonces yo digo que suma va a ser igual a número 1 más número 2. Yo digo que resta va a ser igual a número 1 más número 2. Yo digo que multiplicación va a ser igual al producto de N1 con N2 y que división va a ser el cociente entre N1 entre N1 y N2. A mí me gusta esto, de que el signo de igualdad esté siempre en el mismo nivel. Caprichos de cada uno. Y out, la suma de N1 con N2 es dos puntos, separo esto y aquí coloco suma y cambie de línea. Bien, antes de copiar, otra buena práctica, antes de copiar y pegar código, mejor veo que no haya ningún error. Estas son advertencias, no son errores como tal, porque estoy inicializando con llaves, eso ya lo habíamos discutido antes. Si yo hubiera tenido aquí algún error, digamos que yo acá solo puse esto, después vengo, copio, digo, la resta es tal, la multiplicación es tal, cuando vaya a compilar me va a dar un error. Y como yo lo copié y pegué, pues me va a tocar repetirlo todo. Entonces, si voy a llegar al punto en que voy a copiar y pegar de manera masiva, primero lo compilo para que me vaya revisando, no tengo ningún problema y que lo voy a poder mostrar bien. Ya sé que no había problema ahí. El producto de N1 con N2 es multiplicación y la división de N1 con N2 es div. Pues ni modo, compilamos el producto. ¿Qué pasó? Escribí mal esta variable. Vean,
Mut fue no declarado en este alcance. Me reconoce que esta expresión corresponde al identificador de una variable, pero la variable no la he declarado en ningún lado. No la he declarado en ningún lado porque me equivoqué. No era esa la que quería poner. Ok, perfecto. Ya lo ejecutamos. ¿Cómo te llamas? Hola mundo. Hoy desde ese cuánto te pega el sol. 1000 años. Hola mundo, favor ingresa un número 25, un segundo número 2.8. La suma, la resta, el producto. Vean aquí, está pegado al número. Eso no me gusta, eso puede ser un error. No se ve bonito, de verdad que no se ve bien. Cuiden siempre la estética de sus programas. Bien, magnífico, ya lo tenemos. Vamos ahora con Python. Este era el que nosotros teníamos con Python. ¿Cómo se hacen los comentarios en Python? Los comentarios en Python se hacen con 3 comillas. ¿Sí? Se hacen con 3 comillas. Hola. Se cierran con esas 3 comillas o con comillas simples. ¿Ven? Pongo 3 comillas e inmediatamente le está esperando que yo ponga un comentario. Tengo que cerrar. Comentarios de una línea con el hashtag. Hashtag comentario. Hashtag comentario. Eso él lo va a tomar como comentario. ¿Cómo te llamas? J. ¿Cuántos años tienes? 25. No imaginé que tuvieras solo 25. En Python, comentarios de una línea con el hashtag, comentarios de múltiples líneas, abro y cierro con triples comillas o con triple comilla simple. En Visual Basic, los comentarios se hacen con una comilla. Me imagino que ahí viene eso de acá. Muy bien. Int, mucho gusto, nombre, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Acordémonos que acá yo declaro e inicializo las variables y de un solo puedo pedir las entradas utilizando la función input. Y con str lo que yo guardo es el valor. Si ustedes, ok, aquí llegamos al punto en que uno pregunta, ¿cómo se llaman entonces las variables de datos en Python? Digamos que yo no recuerdo cuáles son los tipos de datos en Python. Yo no me acuerdo. Ok, yo sé que está el entero, yo sé que está el str, ¿sí? De punto flotante. Entonces, ustedes lo que hacen, tienen 2 opciones. Van a buscar en una página web el valor, o sea, van a buscar cómo se llama, o sea, cómo se llama. Entonces, por ejemplo, aquí acabo de hacer una búsqueda en otra ventana de cuáles son los tipos de datos en Python. Y me dice, ok, mire, se llama real. Oh, se llama real. No, real es una variable. Print real, pero ¿cómo se llama? No, se llama float. Porque uno suele hacer eso. O sea, en vez de leer la página desde el principio, uno se confunde y empieza a probar, pero al final le va a dar. Otra cosa que usted puede hacer es valerse del intérprete que viene con idle. Vamos a salvar esto, ¿sí? Vamos a salvar esto. Yo creo que el intérprete yo lo cerré, lo voy a volver a abrir. Vamos a volver a abrir idle. Entonces, una solución que a mí me gusta es declaro cualquier cosa, le digo que va a ser 2.5. Ustedes ya saben que ya me lo creó. Luego le pregunto el tipo y me dice float. Ok. Entonces yo tengo que utilizar el tipo float. Déjenme abrir el ejercicio para estar donde estaba. Son dos maneras. La otra definitivamente es teniendo el conocimiento de cómo se llama. Pero es que a veces, o sea, eso depende. Si usted va a programar en Python, pues sí, apréndase todos los pormenores del lenguaje. Si usted no va a programar en Python, pero quiere hacer un programa en Python, es el tipo de cosas que le va a tocar ir a repasar. Entonces, no necesito declarar e inicializar las variables, aunque sí podría. Y la manera aquí para declararlas es dándoles un valor. Pero eso me va a quitar código y uno de los atractivos que tiene Python es que yo no necesito tanto tiempo o no necesito tantas líneas de código y eso lo hago pequeño, ¿no? Lo hago chiquito. Bien, entonces, vamos a preguntarle un número. Yo le digo, número 1, ¿sí? Número 1 va a ser igual a float, es una función, float. ¿Qué de float? Bueno, pues un input, ¿sí? Un input donde yo le digo, aquí, favor, ingrese un
número, 2 puntos, y le digo que me ingrese un número. Luego hago lo mismo con el número 2, le digo número 2, favor ingrese otro número, ¿ok? Eso es lo que le estoy diciendo acá. Favor ingrese un número, favor ingrese otro número. Ah, pero no le puse el nombre, no hay problema. str, nombre, strp nombre, y aquí concateno con más. El operador aritmético más está sobrecargado. Dependiendo de los operandos, cómo va a funcionar. Si los operandos son numéricos, va a realizar una suma aritmética. Pero si los operandos son cadenas, las va a concatenar. Entonces yo le digo, favor ingrese un número. Ahora, favor, no voy a poner otra vez que ingrese el segundo número, ¿ok? Ahora tengo que hacer las operaciones. Suma va a ser igual a número 1 más número 2. Resta va a ser igual a número 1 menos número 2. Multiplicación va a ser igual a n1 por n2. ¿Sí? No nos lo están pidiendo. Ok, división va a ser igual a n1 entre n2. Ok, no nos están pidiendo esto. Esto es extra. Pero la potencia se define como asterisco asterisco. Elevar un número a otro se hace con el asterisco. Y div entera es n1, n2. Esta división me permite obtener los decimales. Esta división trunca los decimales y solo me deja la parte entera. Considero que es bueno saberlo. No lo tienen, esto no lo tiene C++. En C++ usted tiene que ver cómo hace esa división. Y luego aquí int resultados. Print los resultados. Entonces vamos a decir print suma, 2 puntos. Y volvemos a lo mismo. Más str de n1, ¿sí? Suma str n1, n2 le puse, n1, luego le ponemos aquí un más, luego más, luego más str n2, cierro, pongo un más, 2 puntos que estén pegados a ese segundo número, ok, más str, suma. Y ahí está. ¿Se fijan que cuando yo pongo el primer paréntesis, me cierra donde termina ese paréntesis? Es una buena práctica estarse fijando. Voy a copiarlo porque es lo mismo la resta. Al final es la misma instrucción. La resta, solo que esto le cambió el signo, ¿no? Aquí le cambio la variable que estoy mandando a imprimir. La multiplicación, escribo producto para no escribir tanto, ¿ok? La multiplicación, la división. División con coma flotante. División con coma flotante. Es enter. Y aquí enter, perdón. If. Ok, ahora necesito la potencia. Número 1 elevado a número 2. Esto es potencia. Luego, división entera. División entera. N1 con N2. Entonces, esto va a ser div entera. Y lo corremos. No debería darnos ningún error. ¿Cómo te llamas? Ay, hombre. Hola. ¿Cuántos años tienes? 25. Un número, 2.5. Otro número, 6. Y ahí está. 2.5 y 6, 8.5. 2.5 menos 6 menos 3.5. 2.5 por 6 es 15. División con coma flotante, vean, división con coma flotante es 0.41. Si le quito y me quedo solo con los enteros, me va a mostrar el 0. Elevado 2.5 a la 6 y me da este valor. Ahora,
algo que no me acordaba. ¿Qué pasa si yo quiero darle formato a los números? O sea, yo no quiero que aparezcan con varias cifras decimales, quiero que aparezcan solo con 2 cifras decimales. Entonces, si mal no recuerdo, en este caso que yo quiero mostrar aquí la división, lo que yo hago es un STR, ¿sí? Y adentro del STR yo digo lo que tenga que tener ese número, ¿sí? Con 2.2 de coma flotante. Punto 2 de coma flotante, lo cierro las comillas, luego le digo punto format div, lo cierro. Y este me debería de cerrar el otro de allá. Y este me debería cerrar el grandote. Vamos a ver si me acuerdo. No me acuerdo muy bien, si no, me va a tocar buscarlo en algún lugar de referencia. ¿Cómo te llamas? Me llamo D58 y 5. Un número 25 y 6. Entonces, división, bien, 4.17. Aquí la potencia me está tirando, bueno, no tiene cifras decimales más y aquí me trunca la parte, 4. ¿Ven? Entonces, así está hecho. De nuevo, queda comprobado, que es el objetivo, queda comprobado que si el análisis está bien hecho, si su análisis está bien hecho y usted adopta una metodología propia de los lenguajes para ese paradigma, usted ahora solo se tiene que preocupar por las reglas de sintaxis del lenguaje. Quiero dejar este video hasta acá para no hacerlo tan largo y ahora voy a hacer exactamente lo mismo pero en Scratch. Lo que pasa es que quiero que esto quede aquí y como Scratch ya es un extra porque no es el objetivo principal, por eso lo quiero separar y igual si usted ya hizo esto y solo quiere ver cómo se hace en Scratch, pues pasar de un solo al siguiente video. Cuando lo grabe, lo actualizaré en los comentarios.